Vamos a estudiar, hermanos, esta parte tan importante que empezamos en la mañana. Lucas capítulo 6, por favor, versículos 41 y 42. Lucas capítulo 6, versículos 41 y 42. No sé, en su casa aquí comenzó a llover. Es un poquito especial estar aquí predicando con la lluvia, porque nos ensordece un poquito, pero confiamos en que con el apoyo del micrófono usted está escuchando bien todo lo que estamos aquí transmitiendo. En la mañana empezamos a ver esto, hermanos, la hipérbole de la paja y de la viga, paso número 3. Estamos analizando acerca de cómo permanecer bajo el señorío de Cristo, paso número 3, versículos 41 y 42. Para permanecer bajo el señorío de Jesucristo, debo ocuparme con prioridad en corregir mis propios errores. Y dicen estos textos: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Estuvimos estudiando, hermanos, que la corrección, este pasaje nos habla acerca de dos clases de corrección: la corrección ajena, la corrección que necesitamos brindarle a otros, y la corrección propia o autocorrección. Y analizamos lo que en este pasaje podemos observar sobre la corrección ajena, la que le debemos ministrar a otros. Pero especialmente, hermanos, analizamos esto que está aquí, que usted ve en su pantalla, que la corrección ajena es una corrección o es una labor que es necesaria, que además es una labor buena y ordenada por Dios, que no es fácil ni de dar ni de recibir, no es fácil, y que esta labor, inclusive cuando no estamos bien refinados por el Señor para proveerla como Él quiere, para proveerla a su manera, esos intentos por ayudar o corregir a otras personas van a llevarnos a nosotros a ser estorbados de nuestra propia entrega y nuestra propia consagración, y de que Jesucristo pueda ser nuestro Señor durante nuestra vida. De manera que también vimos, como aparece ahí, que este impulso a veces llega a brotar en nosotros, se vuelve una práctica que nos empieza a estorbar. Y estudiamos en la mañana 5 maneras en las cuales este impulso nos puede estar estorbando, y constantemente separándonos, alejándonos de ese estado en el que el Señor quiere que vivamos, que es dejándonos gobernar por Él. Y aquí están esas 5 maneras también que aparecen ahí, hermanos. Ya las estudiamos, solamente las menciono. Este impulso a veces fomenta un espíritu de crítica y de juicio contra los demás. A veces produce un acercamiento dominante, altivo hacia otros. Nos puede conducir a falsedad, a hipocresía. Complica las relaciones y nos impide realmente ayudar. Y en especial, ¿verdad?, oscurece y desvía nuestra perspectiva personal, de manera que ya no nos vemos a nosotros mismos por estar viendo a los demás. Explicábamos cómo cada uno de estos aspectos, al ir estorbando en nuestro corazón, pues va afectando nuestra entrega personal a Dios. Es importante entonces ahora, a la luz de este pasaje, hablar acerca de la corrección propia o de la autocorrección, porque el Señor habla de esto allí en Lucas 6 cuando dice: saca primero la viga de tu propio ojo
saca primero la viga de tu propio ojo. Ahí el Señor está dirigiéndome a mí, a que para mantenernos bajo su gobierno, mantenernos entregados a Él con una vida cristiana no perfecta tal vez, pero estable y creciente, algo que debe ocupar nuestra atención es precisamente sacar la viga de nuestro ojo. O sea, autocorregirnos, rectificarnos constantemente con su ayuda. ¿Qué es o en qué consiste la autocorrección, hermanos? Podemos definirla como la persistente observancia que un cristiano hace de su propia vida con el fin de rectificar sus errores y ajustarse a la voluntad y a los caminos de Dios. Porque dice el Salmo 119, 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Mira qué texto tan breve, pero a la vez tan claro, tan importante, dice este salmo: consideré mis caminos. O sea, me puse a meditar, me puse a pensar cómo vengo caminando, cómo vengo viviendo, cómo vengo haciendo las cosas en mi vida, cómo estoy tomando decisiones. Me puse a pensar en las consecuencias que he cosechado, algunas buenas, otras malas. Me puse a evaluar mis relaciones, me puse a evaluar la manera en la que estoy administrando mi vida, consideré mis caminos. Luego dice que toma esta decisión: volví mis pies a tus testimonios. Esa es la rectificación, la autocorrección. Busca por favor en tu Biblia el Salmo 50, 23. Salmo 50, 23. Dice este salmo, hermanos: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Dios no nos pide que hagamos todo nosotros. Él no nos pide que salvemos nuestra vida nosotros. No nos pide que solucionemos todo y cambiemos todo, mejoremos y nos consolidemos en todas las áreas. Es Él el que puede hacer eso. Él es el que puede robustecer nuestra vida en fe, en virtudes. Él es el que puede romper el yugo del pecado. Él es el que puede estabilizar nuestras relaciones, especialmente las más importantes, como es nuestro matrimonio. Él es el que nos puede capacitar como padres y llevarnos a tener más aciertos que errores. Él es el que puede ajustar nuestra visión. Todo esto que estoy diciendo y más constituye la salvación de Dios. Pero es importante que uno tenga la disposición, la determinación de querer, como dice este salmo, ordenar su camino. O sea, que aquellas cosas que yo sí alcanzo a ver, en las que me he desviado y que está a mi alcance volver de ellas, rectificarlas. Cuando uno ve y hace eso, da pie a que Dios se manifieste y a que Él haga la parte que nosotros no podríamos hacer, a que Él colabore y nos muestre su bendición, su salvación. A veces nos damos cuenta que hemos andado mal en alguna relación y Dios nos muestra en qué consistió nuestro error. Y la relación se ha dañado, pero vamos y hacemos nuestra parte. Y Dios obra en ese corazón, en esa relación, como nosotros no podríamos haberlo hecho. A eso se refiere. A veces nos podríamos dar cuenta de que hemos venido tomando malas decisiones en el aspecto financiero, gastando mal el dinero y haciendo otro tipo de cosas y hábitos que no están bien. Nos hemos metido en problemas
innecesarios, nos damos cuenta de eso y hacemos ajustes en lo que depende de nosotros. Y una vez que los hacemos, Dios hace su parte y nos comienza a bendecir, nos comienza a liberar, y a veces de maneras sobrenaturales. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. La autocorrección, hermanos, muy importante asunto para que tú y yo nos podamos mantener bajo el gobierno de Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la autocorrección? Bueno, dice muchas cosas, pero yo quiero hoy tocar, hermanos, algunas de ellas, y sobre todo quiero concentrarme más hacia adelante del mensaje en el método, en los elementos que Dios te pide y me pide considerar para que yo pueda ministrar una corrección verdadera, una corrección eficaz, sobre todo aquellas personas en las cuales Dios me va a permitir sembrar, orientar, ayudar, fortalecer. Y por qué no aplicar ese método que habremos de ver primeramente hacia nuestra familia, primeramente hacia aquellas personas con las que necesitamos nosotros ayudar, corregir, instruir nuestros hijos. Así que, antes de hablar de eso, quiero recordar con todos ustedes, compartir que la autocorrección, dice la Biblia, siempre va precedida de un autoexamen. Siempre va precedida de un autoexamen. Mira, busca por favor 1 Corintios 11:31, va a aparecer también ahí en la pantalla. Y fíjate cómo en esta porción el Señor nos habla de la importancia de tener un autoexamen, en este caso para algo tan importante como la cena del Señor, pero realmente ese autoexamen aplica para cualquier aspecto de nuestra vida. Y dice 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y luego menciona el versículo 32, que ustedes no lo tienen ahí, pero en la Biblia lo pueden ver, hermanos. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Estos dos textos enseñan que el autoexamen es algo que Dios ordena. Ahí va a aparecer en su pantalla algunos aspectos de la autocorrección. La autocorrección está ordenada en la Biblia. Es necesario cuidar este hábito personal, porque si no nos autoexaminamos nosotros, entonces tiene que venir la disciplina, tiene que venir las consecuencias de eso. Dice aquí que al no hacerlo, entonces somos castigados por el Señor. Cuando tú y yo nos examinamos, estamos obedeciendo el mandamiento de Dios y estamos evitando que Dios tenga que castigar, tenga que disciplinar. Por eso es una práctica ordenada por Dios, necesaria. En la Biblia, hermanos, podemos estudiar las diferentes instancias de disciplina que Dios ha establecido, muy de la mano con las diferentes autoridades que Dios ha establecido. Y es hermoso ese tema, el tema de las autoridades y de los juicios o las disciplinas de Dios. Pero algo muy importante entender para que tú y yo podamos crecer es que Dios a nosotros nos ha dado la autoridad para corregirnos. Nos da un espacio de tiempo, una oportunidad suficiente para arrepentirnos, darnos cuenta, volver a Él, antes de que tengan
que venir otro tipo de consecuencias. Cuando un niño hizo algo malo, pero lo reconoce a tiempo, lo reconoce pronto, se libra a veces hasta del regaño de sus padres, hasta del castigo de sus padres. Cuando un joven está a punto de tomar una mala decisión, reflexiona, medita, cambia, ese joven, en la gracia de Dios, aunque haya avanzado, se libra de las consecuencias. Cuando un matrimonio va mal, y hace un alto y pide ayuda y la recibe, y entonces hace los ajustes y reconoce allá adentro él y ella que iban mal, son librados. Pero cuando esta provisión de Dios, esta orden de autocorregirnos no es observada, entonces sigue el error y se va complicando la situación y Dios tiene que intervenir. En segundo lugar, el autoexamen y la autocorrección son una práctica necesaria. Dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Lo puedes leer conmigo ahí en casa nuevamente, hermano? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Dónde está aquí el autoexamen, la autocorrección? En la palabra, mire. Ahí está. Está aquí el Señor diciéndonos que esta práctica es necesaria. ¿Por qué? Porque hay diversos peligros, hay diversas tentaciones a nuestro alrededor, hay diversos anzuelos que la maldad quiere que pesquemos. Nosotros mismos tenemos luchas, debilidades. Por eso dice la Biblia, ándate con cuidado, mira bien tus pasos, examina cómo vas. Examina qué decisiones estás tomando, qué motivaciones te están llevando a vivir así. Mire, es algo necesario. Si no queremos caer, hermanos, debemos admitir esta práctica como una práctica necesaria. Es una bendición cuando un creyente llega con un consejero y ya ha hecho su propio autoexamen. Y dice, pues mira, hermano, he tomado estas y estas decisiones, estoy en este punto de mi vida, me doy cuenta de estos errores, ya no quiero cometerlos. Dios me ha mostrado a través de su palabra, de las predicaciones, del consejo, del ejemplo de otros, y quiero pedir ayuda porque me doy cuenta que necesito hacer ajustes. Es una bendición cuando alguien llega habiéndose hecho un examen previo y uno como consejero de la palabra de Dios lo ayuda a unir esas piezas buscando la sabiduría del Señor y le provee con la ayuda de Dios algunas pautas, pero ya viene la persona haciendo su labor. Eso es muy importante, es algo necesario y sin duda esa labor que se hace en lo personal y en lo íntimo es la que permite evitar muchas consecuencias mayores. Es también una práctica sana. Dice el Salmo 19 que se leyó en la lectura 19:11 al 14 y que está apareciendo en sus pantallas. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por ahí, ¿verdad? El versículo 11, 12. Y luego más adelante el salmista dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Ese es el autoexamen que está haciendo el salmista. Está mirando su corazón y está reconociendo que él es dado a la soberbia, que la soberbia a veces lo controla, y que la humildad se aleja y que antepone sus puntos de vista, sus pensamientos, sus juicios,
en las situaciones de su vida y le cuesta trabajo tal vez obedecer lo que dice Proverbios 3. No seas sabio en tu propia opinión, le cuesta y lo reconoce y le dice a Dios, presérvame de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Y mira, ¿por qué digo que es una práctica sana? Porque dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Si te fijas, el autoexamen, la autocorrección, es una de las prácticas que nos permite desarrollar integridad. No esperar a que vengan los errores, a que venga la disciplina. No es forzoso que nos tenga que pasar lo que le pasó a otros en la vida. Si valoramos esta sana práctica de autoexaminarnos y autocorregirnos y ser, con la ayuda de Dios, nuestros propios maestros, con la ayuda de Dios, repito, nuestros propios correctores, disciplinadores, y yo sé que eso tal vez no va a alcanzar, pero sí va a ayudar bastante, ser los primeros en querer encontrar lo que está mal en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras decisiones. Además, la Biblia enseña que esa práctica, hermanos, es una práctica responsable. Responsable. Dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego añade, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es algo responsable. Cuando yo estoy cuidando mi vida, detectando cosas que no están bien, rindiéndoselas a Dios, buscando cambiarlas con su ayuda, entonces no solo me estoy preocupando por mí, no solo estoy evitando yo las malas consecuencias, sino que estoy pensando en los demás, estoy haciéndole bien a los demás. Un joven, una señorita que hoy todavía no se casa, ni tiene hijos, pero está cuidando su vida y está buscando autoexaminarse y corregirse. ¿Sabes cuánto bien le está haciendo a sus hijos? Porque el día que llegue, primero su esposo o esposa y luego sus hijos, ¿sabes cuánto bien le está haciendo a esa familia? Mucho. Porque ellos no tendrán que batallar tanto con la falta de carácter de aquella señorita o de aquel joven, porque estuvo cuidándose a sí mismo. Y lo mismo podemos decir de cada uno de nosotros. Yo quiero, hermanos, que como cristiano, pastor, siervo de Dios, en 10 años, mi vida sea de tal manera que otras personas aprovechen lo que Dios pueda darles a través de mí. Yo quisiera también que muchos de nosotros de aquí a 5 o 10 años pudiéramos estar firmes y fieles y tan maduros como para que otros cristianos encontraran en nosotros, claro, por el poder de Dios, pero a través de nosotros, la liberación que necesitan, la madurez que necesitan, el equilibrio, la ayuda, la bendición que necesitan. Atrévete a verte hoy como un instrumento para el futuro, un instrumento de Dios muy útil. Mateo 18, búscalo por favor, dice, hablando de estas cosas, Mateo 18, versículo 6, hablando de esta práctica responsable que es autocorregirte, autocorregirme, dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Fíjate cómo está el Señor, hablando del gran riesgo que hay de que nuestras vidas sean de tropiezo para esos pequeños que creen en Él, que habla de las personas que le han conocido y que están desarrollándose y delante de las cuales tú y yo tenemos
un testimonio que guardar, una responsabilidad que atender. Dice, cuidado, ¿verdad? Es muy grave si por causa de tu mal testimonio otros se desvían. Y dice luego el 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, y aquí está la autocorrección, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Fíjate cómo no dice, si tu ojo, tu mano, tu pie, ¿verdad? Hablando de lo que está bajo tu control, de tu propio ser, dice, si esto te es ocasión, córtalo, sácalo, échalo. Pero la persona, el sujeto activo, eres tú, soy yo. No dice, si te es ocasión de caer, pide que te lo corten, pide que te lo saquen. Dile a Dios que te lo quite, no dice eso. Y sin duda Dios y otros pueden tener una parte en ayudar a restaurar esa parte, a corregir esa parte de tu vida. Pero se requiere a alguien, un sujeto, una voluntad en acción que deje la dureza, que abandone la indiferencia espiritual hacia su propia vida, que salga de ese marasmo degradante de estar ahí pensando, es que yo siempre voy a ser así, y a nadie le importa, y yo qué puedo lograr ya. Aquí, mientras no moleste a nadie, salir de eso y empezarnos a autocorregir con la ayuda de Dios. Muy importante entender que esta porción, abro un paréntesis, trae a colación el infierno. No significa que un creyente verdadero en Cristo pueda ir al infierno, significa que el Señor quiere hacerte dar cuenta que es tan grave ser de tropiezo, es tan importante que cortes y saques de ti y te autocorrijas. Es tan importante por las consecuencias que podrían venir, ¿verdad? Que lo que hace el Señor es confrontarnos con la mayor de todas, que es el infierno. Pero otras porciones nos aclaran que un creyente verdadero nunca iría al infierno, pero también es importante entender que un creyente verdadero nunca debería ser de tropiezo. Y hermanos, además de ser una práctica ordenada, necesaria, sana y responsable, es también una práctica posible. Dice el Salmo 139, 23 y 24, que aparece ahí también. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Conoce mi corazón, perdón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es una práctica posible porque contamos con los recursos necesarios. Entre los recursos necesarios para que tú y yo podamos aprender a autoexaminarnos y lo realicemos, está Dios mismo, dispuesto a que tú y yo nos acerquemos ante Él y le descubramos nuestro corazón, así como lo hacemos tal vez con algún consejero. Le descubramos nuestro corazón y le hablemos a las claras y le expongamos nuestros pensamientos más íntimos y los pongamos para que Él los examine y los pruebe y le pidamos que si encuentra en ellos un mal camino nos guíe. Esa sinceridad, hermanos, hace que uno pueda acercarse al recurso que es Dios, y Dios, cuando alguien le pide eso de manera sincera y franca, se encarga de mostrarle a esa persona sus errores y ayudarle a corregirlos. No solo es posible porque Dios está ahí, sino también, hermanos, Hebreos 4:12, porque tenemos la palabra que es, dice ahí, viva, eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mira lo que dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que los recursos están, Dios, su palabra, su espíritu y la conciencia de que un día daremos cuenta, y un día todos nuestros errores estarán a las claras porque daremos cuenta. Y si hoy estamos pasando por alto algo muy importante y llega el tribunal de Cristo, bueno, ahí nos daremos cuenta. Así que si el Señor, que un día nos hará ver nuestros errores allá en su presencia, lo tenemos hoy, ¿por qué no buscarlo para una corrección personal? Qué difícil a veces es preguntarle al Señor cosas como: Señor, ¿estoy siendo el hijo que quieres que sea? Señor, he notado últimamente a mi esposa preocupada, afanada, triste, con un semblante diferente. ¿Estoy siendo el esposo que tú quieres que sea? A ver, tú me has dejado diferentes aspectos, ¿los estoy cuidando? Tú dices que yo debo pasar tiempo con ella y tratarla como vaso más frágil, y que debo buscar para ella lo que Cristo buscó con amor sacrificial. ¿Lo estoy haciendo? Y si veo que por ahí hay otra cosa más importante a la que le he dado lugar y tiempo y corazón, rendirme al Señor en eso, rectificarlo y hacer los ajustes. Y si es necesario, pedir perdón y arrepentirme y hablarle a mi esposa con la que he estado enemistado y decirle: yo no quiero ser así. Hacerlo. Qué importante, hermanos. Difícil, pero muy importante. Así que, si la Biblia nos muestra que practicar el autoexamen, la autocorrección, es algo tan importante, tan necesario y de trascendentes consecuencias, tanto para tener sanas relaciones, pero especialmente, como lo estamos estudiando en esta ocasión, para mantenerme bajo el gobierno de Cristo, si me está mostrando eso el Señor, preguntémonos hoy en esta noche: ¿cómo puedo ocuparme para, con prioridad, corregir mis propios errores? ¿Qué pasos puedo estar dando para incorporar a mi vida este hábito tan trascendente, tan importante? Vamos a ver estos pasos, hermanos. Son 3, y el último de ellos habla de un método que toca las fibras de nuestro corazón en cuanto a cómo venimos haciendo las cosas en esto, en cuanto a dejarnos corregir y en cuanto a brindar la corrección y buscar promover el cambio y el mejoramiento en la vida de los demás. Cosas que a veces nos hacen estar atorados, estancados y desconectarnos del gobierno de Cristo. Primer paso: si tú quieres comenzar a darle prioridad a esta sana práctica, y en lugar de que el error del que hablamos en la mañana siga afectando tu vida, tus relaciones, ¿quieres tú empezar a darle prioridad a esta práctica de la autocorrección, poner más atención en tu vida? Aquí hay 3 pasos que puedes seguir. Primero, analiza y reconoce ante Dios si has permitido que la corrección ajena, o sea, estar corrigiendo a los demás, mirando sus errores, está estorbando tu relación con Dios, tu sujeción a Cristo, te está empezando a afectar. Analiza, reconoce. En la mañana estudiamos a profundidad, ahorita en la pantalla van a aparecer estos 5 estorbos, estas 5 afectaciones, y ahí las tienes. Fomenta un espíritu de crítica y de juicio, produce un acercamiento dominante, altivo a los demás en lugar de humilde, ¿verdad? Para imponer, para tratar nosotros de solucionar, de decir cómo son las cosas, en lugar de también primero escuchar. Número 3, conduce a falsedad, también complica las relaciones y no nos deja proveer verdadera ayuda, y también nos oscurece y nos desvía nuestra perspectiva.
Analiza delante de Dios, reconoce si estos errores están afectando tu vida. Este es el primer paso que hay que dar. Y si realmente, hermanos, reconocemos que estas cosas están presentes en nuestra vida, rendírselas a Dios y no querer más este tipo de estorbos en nuestra vida. Eso es lo primero que tenemos que hacer. A la luz de esta porción de Lucas 6 que hemos estudiado, estamos estudiando, reconocer, sí, yo acostumbro tener un espíritu crítico, debo cambiar eso y dejar de fijarme tanto en los errores de los demás, de manera que me estorben como me vienen estorbando. Sí, yo a veces me acerco a la gente como pensando que lo sé todo, me acerco a los hermanos, a mi familia como pensando que ellos están equivocados y yo tengo razón. Casi siempre miro hacia mi esposo o a mi esposa, a mis padres, ¿verdad? No les doy la autoridad que Dios les da y en mi corazón los menosprecio y por cualquier motivo estoy pensando que ellos no tienen ya nada que enseñarme. Reconocer este tipo de cosas en mi corazón es el primer paso, analizarlo y reconocerlo, confesarlo a Dios como un pecado. Pero sobre todo, hermanos, en este punto, darme cuenta que esas cosas están estorbando que yo me mantenga sujeto a Jesucristo, que yo me mantenga bajo su gobierno. Sí, Señor, estos aspectos que menciona aquí la palabra que Jesucristo enseñó, el espíritu crítico, la altanería, la hipocresía, para que no se vean mis errores, el complicar las cosas a veces por los señalamientos que hago, y el no estar viendo mi vida, sí, Señor, esas cosas me desconectan de tu gobierno. Y ando yo ahí constantemente debido a esto, a los controles otra vez de mi vida y reaccionando como yo quiero. Sí, Señor, lo acepto, lo reconozco. Y una vez que hemos hecho eso, hermanos, en segundo lugar, necesitamos tomar una decisión muy importante que puede cambiar nuestra manera de ver a las personas y de vivir si la tomamos en serio. Una decisión de humildad y de valor. Número 2, toma la decisión de dejar de mirar, de medir a los demás con base en sus errores o defectos. Sé de esas personas que suavizan su manera de ver a los demás. No estoy diciendo que aceptes el pecado o pases por alto la inmoralidad o que se te olvide que hay bien y mal. No estoy diciendo eso, eso lo hemos enseñado, eso es bíblico. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que ser cristianos santos. Y obviamente cuando una persona tiene una actitud declaradamente mala hacia ti, hacia lo bueno, hacia Dios, pues ahí es otro cantar y tenemos que tomar nuestras medidas porque por más que a veces queramos relacionarnos con personas así, es nocivo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de dulcificar nuestra manera de ver a los demás. Sí, muchos, creyentes y no creyentes, incluidos nosotros, tenemos errores, no somos perfectos. Pero ¿cuánto tiempo más, hermano en la fe, vas a estar mirando a tu esposo como el que nomás no da una? Hermana en la fe, ¿cuánto tiempo más? Varón, ¿cuánto tiempo más vas a estar mirando a tu esposa como la que siempre está a falta de lo que debe de ser? Y tal vez lo está, y tú también. Pero el problema es cómo los estamos viendo. ¿Cuánto tiempo más vas a pensar en aquel líder espiritual, en tu pastor, en aquel maestro, en aquella maestra, con esas expectativas de que lo tendría que tener todo hecho y resuelto? ¿Cuánto tiempo más vamos a pensar así de nuestros propios padres?
o de nuestros propios hijos, adolescentes o jóvenes. Esas expectativas, esa manera de ver a los demás es la que afecta a las relaciones. Y si no tomas una determinación, si no tomo una determinación de dejar de ver a las personas así y empezarlas a ver con la aceptación de Jesucristo, continuamente voy a estar bajo el gobierno de la carne y no bajo el gobierno del Señor. Esta es una decisión muy importante, hermanos, que debemos de tomar en algún momento de nuestra vida cristiana. Busca en tu Biblia, por favor, 2 Corintios 5. No podemos seguir haciendo la voluntad de Dios, creciendo, sirviendo a los demás y buscando su bien, si no elegimos verlos como Dios los ve. Yo mismo, hermanos, necesito que ustedes me vean como Dios me ve. Y no estoy tirándome al suelo para que me compadezcan, no. Pero todos tenemos la necesidad de que otros nos vean así. No podemos forzar eso en nadie, pero todos tenemos esa necesidad. Que esperen de nosotros lo que Dios espera. Con equilibrio, ni más ni menos. Y a eso debemos de sujetarnos si queremos ser una congregación madura y si en nuestra familia queremos ver una familia estable. Dice 2 Corintios 5, 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjate cómo hay un cambio de perspectiva en la manera de ver a los demás. Dice el 16 que estos hombres aprendieron a ya no ver a nadie, a ya no conocer a nadie, ya no evaluar a nadie, ya no tratar a nadie, según la carne. Imagina si Jesucristo hubiera visto a los apóstoles como lo que eran. No, pues ahí los hubiera dejado en sus errores, en su falta de temperamento, ¿verdad? Controlado, ahí hubiera dejado a Jacobo y a Juan. Pues si quieren ser así, pues que sean así, ¿verdad? Par de enojones, les hubiera dicho nada más. Y a otros que les gustaba, ¿verdad? En otro tiempo el dinero, como a Mateo, ahí lo hubiera dejado en su avaricia. Y por hablar nada más de algunos, ¿verdad? Pero todos eran hombres comunes y corrientes, hombres con muchos errores. Pero Jesucristo los vio como lo que podían ser. Y si tú y yo vamos a crecer en el gobierno de Jesucristo en nuestras vidas y a ser cristianos estables, necesitamos evaluar de qué manera estamos viendo a los demás. Sí, con el parámetro de el que tiene una viga y no ve y anda sacando pajas, ya sea que lo haga o no, nada más lo piensa, anda ahí calificando a los demás, si dan, si no dan, si hacen, si no hacen, si son o no son, ¿verdad? Y ahí está él con su viga. Tenemos que elegir si vamos a ver así a los demás o si los vamos a ver con la aceptación de Jesucristo, para entonces poder ayudarlos. Aquí están 3 aspectos de esta aceptación de Jesucristo, porque para que tú y yo pudiéramos ser corregidos, Jesucristo tuvo primero que comunicarnos que independientemente de nuestros errores, Él nos aceptaba, nos recibía, y después en amor nos fue corrigiendo. Pues tú y yo también tenemos que hacer lo mismo, porque si no lo hacemos, además de que nuestras relaciones se van a lastimar, nuestra vida espiritual va a estar siempre desconectada del gobierno de Cristo. Mira, elige aceptar a los demás por lo que son, no por lo que hacen, por lo que son. Personas, hijos de Dios, hermanos en Cristo, familia. Elegir ver a las personas así. E incluso aquellas personas que no conocen al Señor y que hacen cosas que para ti son odiosas, terribles, ¿te has puesto a pensar por qué son así? ¿Alcanzas a ver detrás de esas conductas la gran necesidad que tienen?
Quizás esto es difícil cuando hablamos de nuestra propia familia, pero pídele a Dios que te ayude a corregir tu perspectiva y a ver en tus hijos más allá de las conductas erradas, de las actitudes erráticas, más allá, y amarlos por lo que son primero. Si no, vas a seguir enemistándote con la gente y con tu familia, porque no puedes ver más allá de lo que tus ojos ven, y vas a seguir cayendo en esa frustración, y te vas a alejar de ellos, si no física, emocionalmente. Por eso también dice aquí otro aspecto de la aceptación de Jesús: evita que sus errores te alejen de ellos. No los rechaces. Están mal para ti, ¿verdad? En varias cosas. Pues no los rechaces. Que el error de esa persona sea un motivo de acercamiento. Pero si esa persona se manifiesta declaradamente que no quiere la ayuda, ni tu influencia, ni tu presencia, ni nada, es distinto. Pero tú no lo rechaces, tú no los ahuyentes, como aquel publicano, ¿te acuerdas de Lucas 18? Que llegaba al templo y miraba, el fariseo, miraba al publicano y oraba consigo mismo, según él le decía a Dios, pero decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, avaros, adúlteros, ¿verdad? Y ni aún como este publicano. Que no vaya tu vida hacia esa manera de ser, de tratar a los demás. Y si Dios te ha dado, mira, la responsabilidad de corregir a otros y de ayudarlos, y no te han recibido bien esa exhortación o esa ayuda, no rehuses, no abandones este importante ministerio. Mejor reconoce que necesitas comenzar a hacerlo con la dirección de Dios. Yo me he encontrado con hermanos, esposos, mamás, papás, siervos de Dios, que ya están desalentados y dicen: no, a tal y cual persona yo ya le he dicho y no cambia. Y yo a mis hijos ya, ¿verdad? No voy a disciplinarlos. Lo he hecho 2, 3 veces, nada más se enojan más, se pierden más, ya. Ese extremo no quiere Dios que lo sigamos. El camino fácil, hermanos, no quiere Dios que vayamos por ahí, menos en un aspecto tan importante. Lo que quiere es que si tienes la responsabilidad de brindar corrección y amonestación a otros, mejor aprendas la manera de hacerlo como Dios lo pide. Y a esto se le llama, hermanos, aprender a sacar la viga de nuestro ojo para sacar la paja del ojo de otra persona. Número 3, aprende y comprométete por convicción personal a corregir, ayudar e instruir a la manera de Dios. Aprende, comprométete por convicción personal a hacerlo a la manera de Dios. ¿Cómo sacar astillas? ¿Cómo sacar pajas? Aquí está el método, hermanos, con el que vamos a terminar. El método para brindar corrección segura y eficaz a otras personas. Estos temas son de edificación, pero también son de capacitación. En estos días, hermano, hay mucha gente que necesita consuelo, instrucción, dirección y corrección. Y aquí hay, ¿verdad?, algunos pasos, 6, que tú puedes usar para ayudar a otros eficazmente. Primero, pregúntate, si vas a corregir a alguien, pregúntate, antes de hacerlo así a la brava, pregúntate: ¿estoy yo buscando ser fiel a Dios con sinceridad? Dice 2 Corintios 11:3, que ya aparece en su pantalla, que Pablo mencionaba al final de este versículo, ¿verdad?
que los sentidos de los creyentes podían ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando voy a corregir a alguien, tengo que preguntarme si lo quiero hacer bien. A ver, antes de yo llamarle a cuentas o hacerle ver un error, ¿yo estoy en esto que voy a hacer bien con Cristo? ¿Estoy fielmente delante de Él? O sea, ¿lo puedo hacer sin tenerme que voltear y darle la espalda al Señor? Porque es muy común, hermanos, que cuando queremos intervenir en la vida de otro, lo hacemos sin preguntarnos ni siquiera si nosotros primero estamos bien con el Señor. Pero si resulta que lo que tengo que hacer para ayudar a esa persona, lo hago después de revisar esto y veo que mi relación con Dios está bien y reviso con conciencia que las metas de Dios para mi vida las estoy buscando y reviso, ¿verdad? No, pues yo quiero crecer y estoy buscando hacer mi parte, estoy buscando ser perfeccionado, quiero madurar, no me quiero quedar como estoy buscando seguir al Señor como un discípulo verdadero y sobre todo no quiero yo gobernar ni decidir las cosas. Y si ese examen que haces a la luz de esto que hemos estudiado ya en los temas pasados te apunta a que estás bien con el Señor, entonces ahí está el primer paso. ¿Estás siendo fiel a Cristo? Bueno, ahora analiza esta segunda parte. Honestamente, revisa antes de corregir a alguien, ¿cómo está mi ejemplo delante de aquella persona a las que quiero o debo corregir y ayudar? ¿Cómo está mi ejemplo? Mira, qué importante es lo que va a aparecer ahí, esa frase acerca de la importancia de un buen ejemplo. La autoridad para corregir a una persona, la autoridad para hacer una corrección eficaz, no comunica el mensaje, hazlo porque yo lo digo, sino hazlo porque yo lo hago. Hablando de los hijos, hablando entre cónyuges, hablando de empleados, hablando de hermanos en la fe, si queremos ser realmente íntegros y mantenernos bajo el gobierno de Cristo, tenemos que creer en esto, hermanos, que la autoridad para ayudar y corregir y servir a los demás brota de una vida de autoridad que está buscando hacer aquello que está llevando a otros a que lo hagan también. Hijito, no respondas así, porque a mí no me has visto responder así. Amor, no reacciones así, porque yo no reacciono así. Estimado hermano, ya que me buscas y me pides consejo, mira, no inviertas así, porque a mí y a otros cristianos fieles, dirigidos por la palabra, no nos has visto invertir así. Estoy hablando de alguien que viene y te consulta, ¿verdad? Y te dice, a ver, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo salgo este problema? ¿Y qué le digo a esta persona? Y mira, me está buscando pleito. No hagas tú lo mismo. O sé firme. No te prestes a eso. No te sujetes a una voluntad que está lejos de Dios. Teme a Dios tú. Pero si tú no lo estás viviendo, ¿quieres corregir a alguien? Detente primero a pensar. ¿Estoy dando un buen ejemplo? Y si encuentras que tu autoridad no es la autoridad que se requiere, entonces no dejes de corregir, sobre todo si tienes la responsabilidad de hacerlo, pero reconoce ante aquellos que vas a ayudar, reconoce que en el tiempo pasado no has hecho las cosas que ahora les estás pidiendo. Reconócelo y exprésalo y diles que lamentas en el pasado no haber sido un ejemplo equilibrado, estable y un ejemplo mejor. ¿Sabes qué, amor? Yo te he tratado así y así, y he reaccionado de acuerdo a mi carne, y te he gritado en algunos momentos, pero ¿sabes una cosa? Ya no quiero ser así, y estoy buscando la ayuda de Dios para rectificar eso, meter mi temperamento bajo el control de Dios,
Pero entiéndeme que a pesar de eso, no puedo dejar de dirigir nuestra vida, el hogar, nuestro matrimonio. Porque qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Como ella ya no me recibe, ya no quiere mis consejos, estoy hablando de dos esposos que están ahí en la lucha. Viven juntos y ahí están en la lucha. Qué fácil para él decir, pues si no quiere mis consejos y mi autoridad, pues ahí nos vemos. Qué fácil. ¿Y la obediencia a Dios? ¿Y nuestra responsabilidad dónde queda? Se requiere humildad para reconocer que no venimos haciendo lo que Dios nos pide, pero de ahora en adelante queremos hacerlo. Entonces, lo reconozco, le expreso y empiezo a rectificar. Y con paciencia espero que esa manera de actuar empiece a obrar en ella y yo empiece a ser cada vez más digno delante de mi esposa. Estoy dando el ejemplo de esta esposo y esposa para que ella crea en mí, atienda mis recomendaciones, confíe en mi liderazgo. Lo mismo con los hijos, lo mismo entre hermanos. En tercer lugar, si vas a corregir a alguien y ayudarlo, ¿verdad? Hazlo con los motivos correctos, los que agradan a Dios. A este punto yo le he llamado, ¿verdad? Lo he compartido con algunos cuando les he ayudado a ayudar a otros. Apunta al corazón, no solo a la conducta, apunta al corazón. Dice Proverbios 23:6, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mira cómo habla un padre, cómo habla también nuestro Dios. ¿Sabes qué es lo que me interesa de ti, hijo, esposa, verdad, hermano? Que tu corazón esté bien. Y no solo que tu conducta esté bien. Sí, como padre, como madre, como hijo, como hermano, me molesta a veces que tú no hagas lo correcto, sí. Pero, ¿por qué no levantas la mirada y le tiras algo mayor? ¿O qué quieres que esas personas que estás buscando corregir y ayudar sean capataces, que respondan a la primera y hagan todo como robots y ya, no molesten a nadie? No, yo sé que no. Por eso apunta al corazón. Si vas a corregir, hazlo por amor. Si vas a ayudar, hazlo por bondad. Por amor, o sea, porque te interesa la persona, porque quieres verla mejor, quieres lo bueno para esa persona. Dice Romanos 13 que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y dice Romanos 15:1. Es Romanos 15:14, ¿verdad? Ahí creo que está mala cita, pero miren, Romanos 15:14, hermanos, búsquenlo en sus Biblias, porque nos va a servir para 2 puntos. Aquí este texto dice Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Si tú estás buscando ayudar a otros y no es por amor, no es por bondad, vas a estarte metiendo en problemas a cada rato y desconectando de tu comunión con Dios, batallando en tu vida espiritual. Y también esto incluye hacerlo para santificar y perfeccionar. ¿Por qué voy a corregir? ¿Por qué voy a ayudar? Pues porque quiero presentar a los demás, contribuir a que se presenten limpios, santos para Cristo. Por eso lo quiero hacer. La gran motivación de un esposo para guiar su familia, de una madre para guiar a sus hijas, la gran motivación es que sean mejores personas delante de Dios. Si te motiva solo que se libren del mal, nada más, que no les pase nada, que acaben su carrera, que tengan su buen trabajo, y eso es la motivación, te vas a quedar corto en determinado momento. Pero cuando te motiva que sean personas mejores para Dios, aunque pase el tiempo y vengan otras etapas, seguimos firmes, seguimos fieles, buscando la mejoría de unos y otros con la ayuda de Dios. También, hazlo con las actitudes correctas. Si vas a corregir, hazlo con las actitudes correctas. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Cuando Cristo ayudó a los demás a sobrellevar sus cargas, o sea, los vio cargados de sus propias malas decisiones, de su carácter, los ayudó, dice, cumplid la ley de Cristo, o sea, haz lo que Él hizo. Pero ¿cómo ayudó a cada persona? Con actitudes correctas, sanas. Mira, hazlo con comprensión, poniéndote en los zapatos del otro. Hazlo con compasión, como Jesucristo lo hizo con la mujer adúltera, a la que no despreció ni condenó. Hazlo sin humillar, hazlo con humildad, con paciencia, ¿verdad? En lugar de ofender, desesperarte, hazlo con paciencia, soportando, dice Colosenses 3:12, que nos soportemos los unos a los otros en amor. Hazlo con autocontrol. Estas actitudes, hermanos, ¿verdad? Podríamos enseñar mucho más de esto. Solo quiero decir que estas actitudes brotan de que Jesucristo esté gobernando nuestras vidas, de que el Espíritu Santo esté gobernando nuestros corazones. Son una mezcla de mi voluntad puesta en el Señor con el trabajo que Cristo hace. Pero tú las escoges. Vas a hablar con alguien de forma seria para cambiar algo ahí que está emproblemándolos. Piensa, ¿qué actitud voy a tener cuando lo haga? Porque en estas cosas el diablo está listo para intervenir. Y en cualquier cosita que no le parezca, nos parezca como me vio, me habló, me dijo, brincamos. Porque el diablo está ahí, tomando ocasión a través del enojo. Como dice Efesios, ¿verdad? Se le da lugar al diablo. Y hazlo con las palabras correctas. ¿Vas a corregir? Escoge las palabras correctas. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder, cómo debéis responder a cada uno. Mira, aquí hay unos consejos. Vas a corregir a tu hijo, vas a hablar con tu esposo, escoge las palabras con cuidado. Incluso escríbelo si quieres, para que no andes ahí diciendo cosas que no querías decir. ¿Cuántas veces tenemos que rebobinar la cinta y decir, ay, ¿por qué lo dije así? Escoge las palabras. No uses palabras condenatorias. Evita las exageraciones, ¿verdad? Tú siempre, yo nunca. En fin. Hazlo con un tono y un volumen adecuado. Hasta eso a veces hay que controlar, ¿verdad? Hazlo sin malas palabras. Hazlo sin burlarte. Sin, ¿cómo se dice? Sin sarcasmo. Sin ser sarcástico. Y sobre todo también hazlo con palabras veraces. Veraces, ¿verdad? Dice Romanos 15 que leímos que para amonestar tenemos que estar llenos de conocimiento. Eso se refiere a que amonestes y corrijas y ayudes en base a los hechos, no en base a las suposiciones, prejuicios, apariencias. Infórmate bien, comprende bien la situación, medita en tu parte, revisa los hechos, y si no estás seguro, ¿verdad? ¿Cuántas veces me ha tocado escuchar, no sé a ti también, yo creo, personas que ya calificaron a aquella persona de su familia, ¿verdad? Incluso a su propia esposa o esposo. No, es que no lo hizo por esto. Es que esto es así porque él así piensa. Pues tal vez sí, pero si te vas a acercar a corregir, pregunta. Oye, ¿no lavaste los trastes otra vez por esto o por qué? Pregunta, ¿verdad? Antes de caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te interesa la persona, la relación, quieres corregir. Hermanos, este es un tema de madurez. Estamos conviviendo en la casa, estamos siendo testigos de errores. Ya algunos tal vez han tirado la toalla y han dicho, pues que viva como quiera. Total, un día, algunos lo han dicho así, ¿verdad? Un día cambiará, tal vez. Un día ya no estaremos juntos, un día algo pasará, ya se someten a esa vida, se resignan. Esa es la palabra. Dios no quiere eso. Y por último, si hay algo que no puedes cambiar, a pesar de corregir de esta manera y buscar las cosas que Dios te pide, déjale al Señor todo pago y toda venganza.
Y si una persona está mostrando mala actitud y ya no quiere tu ayuda ni tu corrección, ora al Señor y déjale a Él las consecuencias de esa forma de ser que está teniendo. Pero tú no te llenes de coraje y de venganza, porque te desconectas del gobierno de Cristo y volvemos a lo mismo. Fíjate qué importante es esto que el Señor nos ha enseñado. Si no aprendemos a quitar nuestra viga y a aprender a corregir y ayudar a los demás a la manera de Dios, estaremos constantemente dejando que la carne nos gobierne. Quizás no sea fácil aprender a corregir de esta manera a otros, pero si buscas hacerlo así, hermano, si buscas hacerlo así, hermana, aprender, comprometerte con Dios y decir, ya no quiero ser una persona reaccionaria, vigilante y estar ahí diciéndole a los demás y enojándome a cada rato por eso. Si voy a hablar con mi familia, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos, lo voy a hacer bien, voy a darme el tiempo por ayudarlos, por amarlos. Si tú decides eso, mira, primero, Dios te va a ayudar, porque esto es algo central en la vida cristiana. Muchos hoy están tan distraídos en tantas cosas, ¿verdad? Hablando de tantos temas. Tan solo hoy que estaba preparando algunas cosas, ¿verdad? Y buscando algunas cosas allí en internet. Ahí me apareció un mensaje de un predicador muy famoso, ¿verdad? Y ahí lo siguen mucha gente, hablando de la gran conspiración satánica mundial que se está moviendo, ¿verdad? Y ahí está, y imagino a muchos incautos diciendo, esto es lo importante. No, lo importante es lo que la Biblia nos enseña sobre nuestra vida y carácter, nuestra madurez. No nos perdamos, dice la Biblia, sed sobrios en todo. Valoremos esto. Si tú lo haces, lo emprendes, porque este es un cambio importante en tu manera de vivir, Dios te va a ayudar. Y además, vas a estar siendo un instrumento de bendición para los que te rodean. Y ¿sabes lo mejor? El señorío de Cristo en ti no se va a estar interrumpiendo a cada rato debido a este estorbo que hemos estudiado. Ahí están, hermanos, en la pantalla, las ayudas, el resumen, para que lo apliques a tu vida. Pasos para dar prioridad a la corrección de mis propios errores. Y ahí están los 3 pasos que estudiamos ahorita: analizar y reconocer, tomar una decisión de dejar de mirar así a los demás y aceptarlos, y aprender y comprometerme con este método bíblico de preguntarme estas cosas y de hacerlo con los recursos de Dios, a la manera de Dios. ¿Necesitas examinar tu vida a la luz de esto? Te recomiendo que lo hagas. Sigue creciendo. Este ha sido el paso 3 para mantenernos bajo el gobierno de Cristo. Debo preocuparme y ocuparme primero, en prioridad, por corregir mis propios errores. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos hoy la fuerza, la bendición de estudiar tu palabra, de concentrarnos en cosas importantes, para que cuando tú vengas nos encuentres mejores y te honremos, te dignifiquemos con una fe que se estaba continuamente hermoseando, consolidando, robusteciendo. Hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, pero los cambios y los milagros que tú quieres ver tienen que ver con que cada uno de tus hijos sigamos edificándonos, capacitándonos para ser agradables a ti, ser de bendición allí en nuestra casa y en el mundo. Un mundo que necesita urgentemente a cristianos que se dejen gobernar por Cristo. Y uno de los grandes estorbos es precisamente la incapacidad de recibir y dar corrección eficaz. Ponemos bajo tu poder, bajo tu control nuestras vidas hoy, esta noche, este día, y que guíes y fortalezcas a cada uno de los que necesitamos
hacer ajustes en base a lo que hoy estudiamos, a lo que venimos estudiando y que tú nos has mostrado. Gracias, Señor, fortalécenos para seguir obedeciéndote, cuidando nuestras vidas, aplicando la palabra de Dios, independientemente de lo que ha venido y lo que esté sucediendo y lo que vaya a venir. Que podamos seguir recibiendo con mansedumbre la palabra que puede salvar nuestras almas. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.